Bueno, excelente. Habiendo pasado la presentación que para nosotros era muy importante, saludar a todos aquellos que van a poder ver el video asincrónicamente y más algunos que se han tenido que ir por ocupación. Vamos a hacer una introducción de lo que nosotros le llamamos el método de la escuela. La escuela nace, digamos, como yo le decía, hace más de 8 años y empezamos a investigar, como ustedes han ido investigando, la obesidad, la neurociencia, las distintas características, desde el coach, desde todas las especialidades que tienen que ver con esta morbilidad que tiene el 60% de impacto en la población. Nosotros queríamos generar un espacio que fuera un espacio de gran accesibilidad y que además pudiera tener herramientas innovadoras basado en lo que nosotros llamamos la gestión del conocimiento. Si me permiten, voy a compartir y voy a tratar de explicar esto que para nosotros es fundamental, que es lo que vamos a tratar de hacer y cumplirlo y enriquecerlo en todo el transcurso del posgrado. Me van diciendo, por favor, si lo van viendo. ¿Lo estamos viendo? Sí, perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, vamos a ir para acá. Voy a correr las caritas para un lado y voy a tratar de ver esto. Bueno. Para nosotros, MedQuality, que se basa en la gestión y la calidad en salud, para nosotros, por ahí decimos que es una significancia de una redundancia, porque no puede haber calidad sin gestión y no puede haber gestión si no medimos la calidad. Entonces, en ese marco, lo que nosotros primero tratamos de hacer es posicionarnos en la epísteme, en la epistemología y en la reflexión de qué es lo que le pasaba a la salud. Y esto por ahí nos vino bien porque ya sentíamos esta sensación de que los sistemas de salud no estaban contemplando ni completando lo que necesitaba la humanidad antes de la pandemia. Y obviamente después de la pandemia así sucedió. Y nosotros no podemos hablar de que ya no podemos dejar de hablar de la pandemia. Nosotros en la escuela estudiamos todo el fenómeno de la pandemia, e incluso yo me acuerdo que cuando teníamos las reuniones del equipo y estábamos diseñando, ¿no es cierto?, nuestra apertura a Latinoamérica, siempre decíamos, tenemos que tomar el hito del 2020-2030. Porque ve que poner una década y poner un objetivo una década donde se pueda hablar de planificación, donde se pueda hablar de un propósito con objetivos, de mover comunidad, suena bien, 2020-2030. Bueno, ¿qué nos encontramos? El primer trimestre del 2020 nos llevó puesto, porque fue la pandemia. Entonces tuvimos que pensar. Y de ahí vamos a tener distintos microseminarios dentro de todo este programa, donde nosotros hicimos un abordaje de qué es lo que estaba pasando con la pandemia, pero qué es lo que iba a pasar después de la pandemia. Porque parecía ser que el COVID estaba ahí y después del COVID no pasaba nada. Y entonces nosotros le dijimos el fenómeno COVID, no dijimos el virus, el fenómeno. Porque nosotros entendíamos, como lo vamos a ver en el transcurso del posgrado, el fenómeno COVID es un tema que fue sistémico. En 3 meses se paró la humanidad y en 3 meses la legitimidad de la humanidad y por ahí hasta la preservación de la especie humana, nosotros pensábamos que la especie humana hasta ese momento omnipotentemente con todos sus desarrollos tecnológicos, con todas sus exquisiteces de manejo del conocimiento, nada, acaba de aflorar todo este tema de que ya venía, obviamente, la inteligencia artificial y todo eso, pero teníamos una omnipotencia que parecía que podíamos con todo, que esta especie estaba dominando las características. Y la verdad que no fue así, ni era así, porque esta especie estaba comprometiendo nuestro ecosistema mundo. Y se demostró. Y se sigue demostrando, ¿no es cierto? El calentamiento global, el problema del agua, el problema de las vulnerabilidades, donde el 60% de las infancias
y adolescencia en el mundo es tan complicada. ¿Y qué tenía que ver con todo eso? Que a nosotros el COVID, como virus, no legítimo, porque nosotros pensábamos que un virus no podía ser legítimo. O sea, un virus parece ser que no era parte de este bioma o de este ecosistema mundo. Entonces, este virus nos vino a hacer una reflexión, nos metió dentro de la mesita de luz, como decimos en la escuela, y nos hizo por lo menos reflexionar. Y vemos que la humanidad está reflexionando, pero poco. Entonces nosotros dijimos, bueno, acá hay que saltar y hay que ver, salir por arriba de este fenómeno. El COVID ya fue neutralizado con todos los procesos de autoinmunidad y que se fueron dando por las vacunas y todo esto, pero hoy día nos encontramos con una serie de cuestiones que ya venían, que por lo menos se empezaron a explicitar. Entonces empezamos a hablar de decir cómo nosotros armamos un método donde sumemos comunidad y donde fundamentalmente pongamos la persona y la humanidad en el centro. Y así empezó esto que nosotros llamamos el training sistémico. El training sistémico donde decimos la persona es un todo, pero la persona es parte. No es que la persona es parte y el todo es el todo. No, es un tema concéntrico donde vamos teniendo distintos roles y distintas especificidades, y ahí nace una de las frases que siempre habla la escuela, que es que los sistemas de salud, por eso vamos a hablar después de sistema, es un tema de personas entre personas para personas. Y es un todo, y también es un todo cuando nosotros cumplimos la labor profesional, porque si hay algo que quedó demostrado es el burnout y cómo quedaron los equipos de salud después de la pandemia. De repente eran aplaudidos, de repente eran echados del edificio porque sabían que trabajaban en zona de riesgo por contagio, y hoy día vemos que la crisis que hay de los equipos y los profesionales de salud en Latinoamérica, en el mundo, pero nosotros nos vamos a referir a Iberoamérica, que es donde tenemos un pie hoy día fuerte, decimos, el profesional de la salud es una persona, y por ahí empezamos, que trabaja entre personas para personas, y esa persona forma parte de un todo y es una cuestión integral. Y de ahí aparece un tándem que nosotros lo dividimos de una manera semiótica, de una manera simbólica, que es la persona, persona profesional, la persona profesional organización, la persona profesional organización y sistema. Pero nosotros lo ponemos para esclarecerlo y ponerle distintos colores a estas áreas. Pero el todo es un todo, como decía Mario Bunge, lo holístico y lo fragmentado y lo holístico. Y ahí aparece la primera cuestión, que todo eso lo hacemos fundamentalmente a través de un training sistémico. Nosotros todo el tiempo estamos reflexionando lo sistémico, estamos aprendiendo de los sistemas. ¿Por qué? Porque lo sistémico, cuando veamos en la definición, empezó, ¿no es cierto?, la mitad del siglo pasado, muy poco, yo lo he hablado esto en las entrevistas con ustedes, fíjense que nosotros hablamos del sistema de emergencia, el sistema de vacunación, el sistema de dispensa de medicamentos, el sistema ambulatorio. Hablamos del sistema, pero no hemos sido entrenados en la gestión sistémica. Entonces, el training sistémico es la base de todos los programas que tiene la escuela. Y fíjese qué curioso, cuando empezamos a hablar con Roxana de esto, con todos los equipos, Soledad González, que hoy día no está porque está de viaje por un tema laboral, ¿no es cierto?, que ella es cofundadora, y ella trabaja todo lo que es coach de alto rendimiento, y empezamos a diseñar lo que son los training en la escuela. Ella fue artícipe de poder relacionar todos los que son los training que están aplicados, que después los vamos a ver, que es todo lo que vamos aprendiendo en comunidad que después vaya sucediendo. Yosana, Nelson, otros colaboradores como el presidente de ASPA hoy día, que es el presidente de la Alianza de las Asociaciones de Salud Pública de las Américas, el mismo Luis Eugenio Sousa, referentes, para no nombrar más, referentes de todo el continente que empezamos a ver, el mismo Carlos Maldonado, que es un filósofo que trabaja sobre ciencia de la complejidad, que también ha hecho sus aportes y ha planteado todo esto. Entonces nosotros que fuimos hablando, todo lo sistémico a la salud, pero en esto, persona,
profesional, organización y sistema. Entonces aparecemos esto que Josana lo va a desarrollar en un módulo, que son módulos cortos, que son módulos afables, que tienen que ver con SEDI, como ella decía. Entonces nosotros, ¿qué dijimos? ¿Cómo es el abordaje sistémico? Esto. No puede quedar nadie afuera sin análisis y sin participación. Las poblaciones, los profesionales, los usuarios de distintas edades, los embudos epidemiológicos sirven para ordenar, pero las lógicas y las complejidades van más allá de los embudos epidemiológicos por especialidad o por morbilidad. Entonces decíamos, ¿cómo se venía educando? Se buscaba, se publicaba, se organizaba, se producían conocimiento y se comunicaba. Nosotros dijimos, hoy día hay una crisis, y esa crisis hoy día es ¿por qué? Porque la persona está aislada de todo lo que nosotros llamamos un abordaje integral del conocimiento. Entonces la escuela no solamente hizo una referencia al pensamiento sistémico, no solamente hizo referencia a los sistemas de salud, al armado de comunidades, sino también pusimos en crisis de observación. Cuando nosotros vamos a educar como escuela o vamos a aprender fundamentalmente, como decía Juan Pablo, o lo han dicho muchos, yo vengo a aprender y vamos a aprender y vamos a... Por supuesto, eso lo hemos hablado también en las entrevistas. Acá venimos a aportar y a aprender. Y eso tiene que ver con que todos los que están en el entorno mío van generando y son fruto de un contexto, son fruto de una cultura, son fruto de una sociedad y también una cosa fundamental para que las repúblicas de nuestra Latinoamérica funcionen, que son las instituciones. Por eso es rico tener acá muy pocos legisladores que quieran aprender esto, que haya políticos, que haya intendentes, porque si hay algo que está perforado, como un queso que tenemos acá, que es el gruyero internacional, está perforado, son las instituciones. Y las instituciones no están a la altura de las circunstancias, porque no estamos aprendiendo la complejidad que se nos vino. Bueno, esa persona, con contexto, cultura, sociedad e instituciones, tiene que ver también con un entrenamiento y un training, porque las personas necesitamos entrenarnos en habilidades, tenemos que manejar emociones, tenemos que manejar conductas y tenemos que ser artífices de conocimiento. Porque por ahí la formación escolástica convencional, las universidades, las especialidades, lo hemos cursado todo. Yo he sido residente, he sido R1 de medicina interna, después de terapia intensiva, después mi maestría, después el posgrado en Chile de economía, y así sucesivamente, pero pareciera ser que uno va a tomar conocimiento. Nosotros tenemos que generar algo que nosotros decimos en la escuela, lo han dicho varios de ustedes de distinta manera, con distintos símbolos semánticos, es la gestión del conocimiento. El conocimiento se construye entre todos, es como la verdad, ¿no es cierto? Entonces ahí aparece el conocimiento. Y eso, ¿qué va generando? Nuevas comunidades, nuevas organizaciones, nuevos diálogos críticos y diálogos de acuerdo. Genera asentamiento, publicaciones y formalidades, y también vamos tomando ese tablero de dibujo que nosotros decimos que queremos construir en este posgrado. En ese marco, nosotros decimos, digamos que después lo vamos a ir ahondando en lo que es el planteo sistémico. Para nosotros, en la escuela, la persona, usuario profesional, se referencia en un equipo. La persona que viene porque tiene una necesidad por un servicio de salud, está en un equipo, está en una comunidad, que es su familia, que es su barrio, y eso es un determinante. La persona que como nosotros tiene que asistir, tiene que armar, los logros son fundamentales y la contención cuando nos transformamos en equipo. Entonces ahí aparece una cuestión más dinámica, donde aparece un triángulo que todo el tiempo estamos jugando entre personas, equipo, relacionado
con el sistema, organización, profesional y sistema. Entonces, ¿qué se transforma acá? Y se transforma un triángulo virtuoso, pero un triángulo virtuoso es un triángulo lleno de interrogantes y es un triángulo con dinámica. Porque después vamos a avanzar cuando hablemos de equipo. ¿Qué es lo que nos pasa a los equipos frente a la lógica de la incertidumbre? Frente a la lógica de la desesperanza, frente al cambio tiempo. Entonces, esa aplicación que son sistemas abiertos, donde se mueve todo, yo siempre tuve un docente chileno que siempre me daba, hace muchos años, él hablaba de la dinámica de las decisiones en el gerenciamiento. Y él decía que era como un cazador que iba, la presa era el objetivo, salvando, digamos, la lógica del cazador, pero era que sirva la metáfora, iba en un vehículo saltando por el campo, esos todoterrenos, él iba arriba, él trataba de apuntar a la presa, llegar a la presa, y se movía todo, se movía el vehículo, se movía él, se movía, en vez de arma podría haber sido una máquina fotográfica, se movía el animal que quería registrar y así sucesivamente. Entonces, eso es lo que deparan los sistemas abiertos. Los sistemas abiertos son sistemas donde permanentemente estamos buscando una dinámica de creatividad. Y es lo que nosotros también vamos a hablar cuando hablemos de gestión o administración, porque también nosotros ahí hacemos un juego de palabras. Bueno, esto que estamos hablando, que esto pasa a una cuestión que es, perdón, vamos a hacer acá, la gestión del conocimiento en comunidad. La gestión del conocimiento en comunidad, que es esta próxima diapo, todo esto lo van a tener, lo van a tener, este video va a estar subido como clase inaugural, de vuelta, a los que se fueron, los vamos a estimular para que lo terminen de ver más allá de la presentación, y tienen que ver esto porque esto es lo que nosotros todo el tiempo ponemos en crisis, porque para hacer una escuela y que podamos aprender tenemos que poner en crisis permanentemente el método, y cómo vamos a construir esa gestión del conocimiento. Entonces, fíjense, si nosotros hacemos un análisis ahora de qué es lo que se abordaba en la lógica de la metodología convencional, fíjense que nosotros empezábamos por acá. Muchas veces hemos empezado por acá. Hemos tenido toda una educación primaria y secundaria donde éramos pasivos. Éramos totalmente pasivos. Nosotros tenemos una cultura del sentado mirando para adelante. Y alguien que nos enseña, bien, mal, con amor, con poco amor, pero nos enseñaba. Y eso fíjense que empezaba con un tema. Es más, hoy día. Dice, no, dice, los programas de educación tienen que tener la base de la lectura. Sí, por supuesto que hay que leer. Por supuesto, ese es el 10% de lo que se ha comprobado de la neurociencia y de los abordajes de la gestión del conocimiento que funciona. El 20% oímos, es escuchar. Observamos una imagen, un dibujo, como lo estamos haciendo ahora. Ah, está perfecto, hemos llegado ya al 30%. Definir, escribir, enunciar, explicar, está bien. 50% de lo que oímos y vemos, ver una película, una exhibición, ver una demostración, ver el impacto afectivo que tiene que ver con eso. Porque también hay impacto afectivo. Está claro que uno aprende o desaprende o niega. No lo voy a hablar yo, lo van a hablar muchos especialistas que están acá, que son de la salud mental y que están incluidos, y que tiene que ver con los afectos. Pero fíjense, cuando nosotros vamos poniendo en el activo analizar, diseñar, crear y evaluar, y empezamos a participar, a tener conversaciones donde cambiamos la lógica del observador, hay coach acá, y eso lo vamos a ver también, lo vamos a debatir, participar de un trabajo práctico y manual, diseñar lo lúdico, por ejemplo. Van a ver que cuando empecemos con pensamiento sistémico, vamos a dibujar, y vamos a dibujar y vamos a sacar fotos y vamos a compartir. Diseñar una propuesta de trabajo colaborativa, simular experiencias reales, esto que nos va a comentar Roxana enseguida, que es la lógica del compartir los casos,
de compartir las visiones, diseñar y llevar a cabo una presentación y hacer aquello que se intenta aprender en experiencia real, que es lo que nosotros llamamos el TPO, ¿cierto? El TPO. El TPO, ¿no es cierto? El TPO es lo que nosotros decimos que lo más valioso de esto. ¿Hay alguien que, por favor, me puede mutear el teléfono, por favor? Digo, el TPO tiene que ver con la aplicación y la transferencia de la persona profesional a la organización. Por eso fíjese que vamos a hablar de PPOS, que es persona, profesional, organización y sistema, y el TPO tiene que ser la herramienta para que nosotros debatamos estas cosas. Bueno, en ese marco, vamos a borrar acá, en ese marco, ¿no es cierto?, nosotros dijimos, como un planteo crítico, no nos interesa esa pirámide tan estable. Nosotros pensamos que el mundo está en un desafío, esto lo hablamos hace 4 años más o menos, dijimos, la gestión del conocimiento hay que invertirla, porque todo el tiempo está planteándose la inestabilidad de lo que estamos aprendiendo y su aplicación. Entonces, ¿qué dijimos nosotros? El tema de lo que es los training. ¿Ah? Los training es el training del TPO, que es la transferencia, el de step training, donde hacemos juegos de equipo, persona y equipo, y SEDI, esto que nos dijo Josana al principio, para los que no estuvieron, es todo lo que tiene que ver con generar una comunidad y comunicación en ecosistemas digitales, porque nosotros no podemos eludir esa herramienta. Y les voy a decir una cosa que nos ha llenado de satisfacción por haberlo aprendido. Nosotros ahí, Seidín puede saber, otros también que han sido egresados de la escuela, nosotros cuando empezamos a afrontar este proceso de comunicación y de comunidad, todos decían la virtualidad no genera empatía, la virtualidad no genera lazos, la generalidad, no. Nosotros somos personas que en la medida que desarrollemos y nos entreguemos con transparencia, por eso es importante el compromiso en las charlas, el compromiso en los grupos, el acuerdo ese, sí genera empatía y genera amor también. Genera amor entre los participantes y genera amor por lo que uno va a hacer por la humanidad. No es una cuestión de que estoy viendo un PowerPoint. Entonces, eso nosotros lo experimentamos, porque después los posgrados los empezamos en la pandemia y nos terminamos encontrando en distintos países de América abrazándonos y habiendo convivido ese espacio. Y eso es el principal convite que tiene Mequality, que podamos vivir todo esto. Entonces son equipos que diseñan, crían y evalúan, ejercicios de casos, debates y conversaciones propuestas, analizar, definir, describir, enunciar. Esto es el 20%, pero fíjense que es lo más importante, comunidades y equipos. Volvemos acá, persona, equipo, comunidad, que es sistema. Entonces, con estos test training. Bueno, ese es un elemento que para nosotros es fundamental. Y es fundamental. ¿Y cómo se logra esto? A ver, ¿cómo dice cómo voy a poder ir aprendiendo esto? Con la compañía. Con la compañía, nosotros decimos despacito, ya vamos a mandar un video al grupo, porque lo primero que vamos a hacer, con el permiso de ustedes, vamos a conformar un grupo. Vamos a tratar de invadirle la privacidad esa que ya está tan invadida, pero fíjense, no la vamos a invadir, ¿no es cierto?, por el invadir mismo, ni por cosas superficiales. La vamos a invadir porque esa comunidad WhatsApp, o lo que vamos a ir armando, tiene que ver con algunos pequeños mensajes que nos van alineando al método y a lo que vamos haciendo. Entonces, vamos a ver que en esos grupos, que primero va a ser un grupo general, lo van a tener ahora en un glosario, después vienen grupos, porque también lo aprendimos, y después florecen los equipos, ya cuando estamos terminando. ¿Por qué? Porque una cosa es el grupo, es la población, otra cosa son los grupos más particulares cuando digamos no más de 5, qué bueno sería de 3, no nutricionistas juntos. No de salud mental juntos, no, sino
integrados. Y esos grupos se van transformando en algunas técnicas que terminan conformando los equipos. Ustedes lo han hecho esto, porque no es nada nuevo, pero eso es disparando distintos modos en el online, no secando la cabeza. Por ejemplo, Darwin, que teníamos una charla, me decía, oye, que estoy pasado el tiempo, uy, porque yo no sé si voy a poder. Y sí, porque todos estamos así, pero vamos a generar los espacios. Y en esto que está acá, esto que está acá, que son nuestras aulas virtuales, nuestro ebook que los van a ver, algunos videitos, este que es el símbolo del equipo, algunos podcasts donde vamos a tener grupos, aulas y todo esto. Lo vamos a hacer lo menos agresivo posible, pero lo vamos a tratar de hacer lo más costo efectivo posible. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Vamos a armar esa comunidad de a poco, despacito, de grupo general, grupo y equipo. Y ese es el sentido que a nosotros nos va a ir dando la pertenencia. Porque imagínense, esto no es porque estemos nosotros acá. Nosotros hemos estado mirando la oferta en Latinoamérica y hay muy poco de neurociencia y obesidad. Hay muy poco. Entonces, a nosotros nos parece pionero, ¿por qué no? ¿Y por qué no que esto a nosotros nos sirva para formarnos, nos sirva para aprender del otro, nos sirva para construir métodos y también nos sirva para el desarrollo profesional y laboral? O nosotros, porque vamos a hacer una encuesta de inicio, creo que la segunda semana, para no atosigarlos todos en la primera, de burnout. Y yo le digo una cosa, nosotros lo venimos haciendo en distintas áreas, no solamente en salud. Y la gente profesionalmente está quemada, está sin alternativas. Y las alternativas tienen que ver con la proyección, con sentirse fortalecidos y apoyados por los sistemas y los equipos, y también por los rendimientos laborales. Los rendimientos laborales. Yo debo ser, o no, a lo mejor el de más años acá. Y yo le diga sinceramente, yo quedé quemado por las horas burro que le tuve que poner a la terapia intensiva, no a la terapia, a lo mejor tendría que haber hecho más terapia, pero digo, a la terapia intensiva llegué a hacer casi 3 guardias por semana. Y cuando uno veía los rendimientos, en Latinoamérica no existen esas correspondencias de rendimiento, que también las debatimos en otros temas, ¿no? En la comunidad, en qué pasa con los profesionales y todo. Y para terminar, ¿nosotros qué queremos? El bienestar, wellness bienestar. Este fue una impronta de nuestra coordinadora de coach, donde dijo el bienestar y el wellness tienen que estar acompañando todos los programas, por eso acá es importante y esto lo van a tener, por eso hay que tener clara la deserción y cuidar la deserción, hay que ver la frustración, hay que ver la soledad, el distanciamiento, el desconocimiento de la tecnología, el paradigma eh, eh, plataformas web, recursos, training, todo esto es una comunidad para la permanencia, para la adaptación, para la respuesta oportuna, para la interacción, para la calidad académica y para el trabajo colectivo. Bueno, digamos, para nosotros es muy importante y es como empezar a marcar qué tenemos que defender todos. Esto no es obligación ni de Wilson, ni de Roxana, ni de la escuela. No, no, no. Es un pacto de obligación entre todos. Es un pacto de ir nutriendo esto, que es lo que en definitiva pasa con las comunidades de aprendizaje. Bueno, yo quiero hacer acá una pequeña parte. No sé si hay alguna pregunta o una reflexión. Rosana, después me gustaría escucharte a vos en el ámbito de lo que es neurociencia para finalmente explicar algo que va a estar nutriéndose la semana que viene, que es el espacio del campo virtual. Que es el espacio del campo virtual. O sea, ese es el sentido. Bueno,